Muy buenas tardes. Soy el doctor Renzo Pacini. Vamos a ver en este video el tema del inicio de la vida de un ser humano y anticoncepción. Daremos las bases biológicas para poder entender la problemática que se suscita al inicio de la vida, la problemática bioética. Quisiera comenzar aclarando que no vamos a hablar del inicio de la vida, como se suele escuchar y leer en varios artículos o noticias, o en fin, en las discusiones que se dan en el ámbito de la defensa de la vida, por el lado pro vida, digamos. Se suele hablar de la defensa de la vida, el inicio de la vida. Un planteamiento así deja abierto el campo de discusión para cualquier rama del conocimiento humano, el saber humano, o incluso de las opiniones. Quiero plantear claramente lo que vamos a hacer acá, vamos a hablar del inicio de la vida del ser humano, de un ser humano, de cada ser humano. Pregunta que responde la rama de la ciencia que se llama, de la biología específicamente, que se llama embriología. Fíjense, ni siquiera los médicos son las personas más autorizadas para hablar del inicio de la vida, porque no compete propiamente a su campo de estudio. La embriología es para la medicina una ciencia básica de la cual se vale, pero la embriología en sí misma es la encargada directa para tocar este tema del inicio de la existencia de un ser humano. Voy a explicar las bases biológicas, es decir, voy a explicar la parte biológica que ayuda a entender la problemática. Y para ello necesitamos primero situarnos en el escenario en el cual ocurre el inicio de la existencia de un ser humano. En el primer recuadro acá, si siguen el puntero, por favor, en el primer recuadro, tenemos un gráfico que ubica el aparato reproductor femenino dentro del cuerpo de la mujer, una vista antero-posterior, y en el recuadro de abajo una vista lateral, para ubicarnos, ¿no? El aparato reproductor femenino se ubica en la pelvis femenina. Extraído aquí, más grande hacia la derecha, vamos a ubicar sus partes. Están los ovarios, uno a cada lado, de ahí sigue la trompa, que es una especie de cono alargado, con boca ancha hacia el ovario y boca angosta que desemboca a la cavidad uterina. El órgano central musculoso es el útero. Se aprecia que tiene como una forma de pera puesta de cabeza. Se continúa con la vagina que da hacia el exterior, con los labios menores, labios mayores. Este es el escenario donde ocurre naturalmente el inicio de la vida. Digo naturalmente porque obviamente de manera artificial se puede comenzar la existencia de un ser humano en el laboratorio con la fertilización in vitro, como veremos en una de las clases más adelante. Bien, avanzamos. Es importante que aprendan este nombrecito que ha aparecido ahí, endometrio. El endometrio es la cubierta interior del útero. Es importante que conozcan este nombrecito, se lo aprendan. Vamos a describir un poquito más o hablar un poquito más del endometrio. Hay tres cosas que van a ocurrir acá, fíjense. Después de una relación sexual, los espermatozoides se depositan aquí, si me siguen con el puntero nuevamente, en el fondo del saco de la vagina. Sube todo el semen, baña interiormente el tracto reproductor femenino hasta prácticamente completamente. Si hay un óvulo estacionado aquí, lo va a fecundar, ¿no? La fecundación ocurre aquí en el tercio distal de la trompa, como ya veremos en una imagen posterior. Ocurre la fecundación, luego el embrión desciende por la trompa, llega a la cavidad uterina y se implanta. Eso es lo que vamos a ver en detalle ahora en las siguientes. Decía que íbamos a hablar un poquito más del endometrio. Vamos a hablar del endometrio a partir de esta imagen. No se confundan, hay tres niveles. Y lo que quiero que vean acá es sencillo, no es necesario que aprendan todo o que se fijen en todos los detalles. Miren, hay tres niveles. Aquí hacia la izquierda de la pantalla dice hormonas, ovario y endometrio uterino. Las hormonas determinan cambios en los ovarios y en el endometrio propiamente. Miren,
La FSH que se produce en la hipófisis hace madurar en el ovario, a nivel del ovario, el folículo o los folículos, de los cuales uno solo liberará el ovocito. El ovocito se libera por acción de la hormona LH, también producida en la hipófisis. Se libera el ovocito. Pero el folículo, mientras va creciendo, produce los estrógenos. Y los estrógenos hacen que, ubiquémonos acá ya en el nivel uterino, el endometrio crezca. Si se fijan, del día 1 al día 14, tenemos acá en el eje horizontal, tenemos en el eje horizontal los días del ciclo menstrual, del 1 al 28 idealmente. Aprecien el endometrio como del día 1 o del día 5 o 6 después de la menstruación hasta el día 14 aumenta su tamaño. Eso es por acción del estrógeno producido por los ovarios. Luego, cuando se produce la ovulación, fíjense, la progesterona, que estuvo muy bajita en la primera mitad del ciclo, aumenta su concentración en la sangre de la mujer y entonces hace que este endometrio ya crecido se vuelva mucho más receptivo con la producción de glándulas y de el aumento de vasos sanguíneos que están representados en este gráfico como líneas negras. Aprecian acá la cantidad de glándulas profundas, tortuosas, y también circundándolas estos vasitos sanguíneos que también tienen una forma tortuosa que rodean todas las glándulas. Esta primera mitad del ciclo, el endometrio se considera en fase proliferativa, está proliferando, está creciendo. Y en la segunda fase del ciclo, una fase secretoria. Un endometrio así, con estas características, es capaz de acoger un embrión y permitir su desarrollo en el embarazo. ¿Qué cosa ocurre? Si es que el embrión no llega, simplemente todo el endometrio en su capa funcional se desprende. Y eso es lo que se conoce como la menstruación, el sangrado. Vuelve a caer todo el endometrio en un lapso de 1 a 4 días en promedio y se vuelve a iniciar el ciclo. Con esto que estamos diciendo, que la mujer se prepara para ser madre todos los meses, desde su primera menstruación en adelante. Todos los meses una mujer se prepara biológicamente, fisiológicamente para ser mamá. Y esos son los cambios que ocurren en el endometrio. Entonces, decía que la fecundación ocurre en el tercio distal de la trompa. Lo digo de una vez, fecundación y concepción son sinónimos, así como fertilización. Los tres se hacen referencia al mismo hecho, que vamos a ver ahora un poco más en detalle, que es la fusión del óvulo con el espermatozoide. Fertilización viene del inglés fertilization, por eso es que se usa como traducción, pero se usa muy poco en español, más nos referimos a este hecho como fecundación y concepción. Fíjense, no es de casualidad que esté puesta la fecundación en el tercio distal de la trompa, porque así es como ocurre normalmente. Vamos a ver un poquito más adelante, cuando veamos la imagen de los gametos, es decir, del óvulo y del espermatozoide, que el óvulo no se mueve. Entonces el óvulo, al ser expulsado a la mitad del ciclo por el ovario, es captado por la trompa, que tiene una boca ancha, decía ahí, a la altura del ovario, y simplemente, al no tener movimiento, queda estacionado en el tercio distal de la trompa. Y ahí es donde normalmente ocurre la fecundación, en el tercio distal de la trompa. Aquí ya estamos ubicados, hemos visto el ovario, la trompa, la cavidad uterina y este es el endometrio. En este proceso, digamos, eso es la fecundación y después ocurre un descenso y también la implantación. Vamos a ver entonces ahora en detalle, con un poco más de detalle cada uno de estos tres pasos. Hablemos entonces primero de la fecundación. Miren, primero vamos a ver el más sencillo, el gameto masculino. Aquí hacia la mano izquierda. Este es un espermatozoide. Tiene tres partes: cabeza, el cuello y la cola. La cola le permite una gran movilidad. En la cabeza, miren que tiene una vesícula, el acrosoma, ¿no? Se llama acrosoma, es una vesícula con enzimas capaces de licuar la cubierta del ovocito. Hacia la derecha tenemos el ovocito. Yo voy a usar indistintamente la palabra ovocito y óvulo para referirme a la misma estructura. Propiamente, en términos biológicos, el nombre propio es ovocito.
pero comúnmente se lo conoce como óvulo, ¿no? Es el ovocito secundario. En fin, acá tenemos, les presento, en este primer recuadro, hay un ovocito pelado, vamos a decir. Haciendo una analogía, imagínense que el ovocito sea un huevo de gallina como el que normalmente conocemos. El huevo de gallina viene con un cascarón, ¿no? El cascarón que es duro, y por dentro tiene una telita blanca que se adhiere fácilmente a la piel, que está muy adherida al cascarón, pero cuando uno la separa se adhiere fácilmente a la piel. Eh, Creo que todos me entienden, saben a qué me refiero. Bien, el ovocito es análogo a eso, al huevo. Entonces aquí vemos, esto es como si viéramos un huevo, y estamos viendo un ovocito con cascarón, ¿no? El de abajo es un ovocito pelado, es decir, sin cascarón. Imagínense un huevo al que le sacan el cascarón y se queda solamente con la telita. ¿Y qué cosa se alcanza a ver acá? Si agudizan un poquito la vista, ven un montón de microvellosidades. Así es el ovocito sin el cascarón. Ese cascarón como el cascarón de huevo, como decía, es el que el espermatozoide licúa con, sigan el puntero aquí, con esta vesícula acrosomial o acrosoma, ¿no? Para eso le sirve esta vesícula, para licuar ese cascarón duro. ¿Ok? Aquí tenemos al medio, en este recuadro, la superficie de un ovocito pelado, o sea, se le han sacado el cascarón, y acá se nota más claramente las microvellosidades, y aquí un espermatozoide aproximándose perpendicular. Ahora sí vamos a la figura del centro, que es la más importante, que grafica el momento de la fecundación. El espermatozoide se aproxima al óvulo. Fíjense que este casquete amarillo se llama zona pelúcida, es lo que viene a ser el cascarón del huevo. Se acerca el espermatozoide, separa las celulitas con las que viene un poco rodeado el óvulo cuando es expulsado del ovario y se da la reacción acrosómica, vacía el contenido de las vesículas para licuar este cascarón y poder entrar en contacto con la membrana, con la telita blanca del huevo, como decía hace un ratito, para fusionarse. Entonces, una vez que lo licúa, el espermatozoide entra en contacto con la membrana del ovocito, con esa telita del huevo, como decía así, como analogía. Y fíjense, mientras que cuando toma contacto lo hace perpendicularmente, la fusión es tangencial. La fusión del espermatozoide con el óvulo es tangencial. En el momento que quedan fusionadas las membranas, esta estructura, fíjense aquí donde estoy con el puntero, el espermatozoide que ha fusionado con el ovario, las membranas, ya deja de ser óvulo, deja de ser óvulo, deja de ser espermatozoide y constituye una nueva estructura, aún estando con los núcleos separados, que es precisamente el embrión. Es decir, se genera un nuevo individuo biológico independiente de los progenitores. Como saben ustedes, esta carga nuclear del ovocito es 23 y esta también es 23. Entonces, 23N más 23N son 46 XY, ¿no? o XX en caso que sea mujer. Y esto de acá es lo que constituye ya el primer estadio embrionario o cigote, que es la primera estructura o estadio biológico de nuestra existencia. Veamos ahora un poquito más el descenso. Acá ya estamos más ubicados en esta figura. Tenemos, decía, se dio la fecundación y aquí está la implantación al final. Pero ¿qué cosa ocurre cuando desciende? El descenso es un proceso también muy dirigido. Yo dije que el ovocito no se mueve. Cuando el ovocito es fecundado por el espermatozoide y se genera un embrión, el embrión tampoco tiene movimiento propio. Entonces es descendido por la trompa con sus microvellosidades, una especie de dedos que van empujando el embrión para que vaya descendiendo a la cavidad uterina. Y en el descenso ocurre esto que ven aquí en la parte alta de la imagen. Si siguen mi puntero, dice día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. Fíjense, ¿qué cosa es lo que ocurre? Sin aumentar mucho de tamaño, acuérdense que está dentro de un casquete todavía, el embrión comienza a dividir sus células.
Entonces ya al final del día 1, al final de las 24 horas, se da la primera división celular. Al final del día 1 tenemos 2 células, estamos constituidos por 2 células. Y así siguen los días, mientras va descendiendo, el embrión va dividiendo sus células, va aumentando el número de células, hasta que llega a formar esta estructura conocida como blastocisto. Este blastocisto es la forma bajo la cual llega a la implantación. Cuando veamos la imagen de la implantación ahora en las siguientes diapositivas, vamos a reconocer esto de aquí, que es el mismo embrión que comenzó acá, va cambiando su estructura, su aspecto y asume esta estructura de blastocisto. Eso ocurre mientras desciende. Entonces, mientras desciende, ¿qué hace el embrión? Multiplica su cantidad de células, aumenta su cantidad de células y cambia su estructura morfológica hasta asumir esta forma de blastocisto, que es usualmente la forma con la cual llega a implantarse en el endometrio uterino. ¿Cuántos días han pasado? Miren, acá en la figura presentan 5 días. Efectivamente, se dice que el descenso por la trompa debe durar entre 5 hasta 7 días en promedio. No hay un número fijo, pero es más o menos lo que se demora. Es decir, desde que se generó el embrión, la fecundación, 5 días después ya estará implantándose en el endometrio uterino. Entonces, ¿qué tienen que recordar acá? Así como decía, acordarse del nombre endometrio, acordarse del nombre blastocisto. ¿Cuál es el tiempo cero de nuestra existencia? Entonces, el tiempo cero de nuestra existencia es la fecundación. Es el inicio de la existencia de cada ser humano. La fecundación, que es sinónimo de fertilización, sinónimo de concepción, como ya dije. En el descenso, como decía, ocurre esta multiplicación de células hasta llegar a la forma de blastocisto. Si logran distinguir acá en las imágenes, son imágenes de microscopio, tenemos una célula única donde se distinguen aquí los dos núcleos. Creo que sí se alcanzan a distinguir ahí en la imagen. El núcleo provisto por el gameto masculino, el núcleo provisto por el gameto femenino. De ahí a las 24 horas, cuando llega a las 24 horas, ya ocurrió la primera división celular. Hay 2 células. Luego a 4, luego va multiplicando a 8, en fin. Multiplican muchas veces sus células hasta llegar a esta estructura de blastocisto. Se alcanzan a distinguir aquí, tiene una masa celular interna que es la forma clásica del blastocisto. Si me permiten, voy a retroceder para explicar algo del blastocisto. Acá dice masa celular interna. Fíjense, el blastocisto, para detallar un poquito más, es como una pelota llena de agua que a uno de sus lados tiene una concentración de células. ¿Por qué es importante esto aquí? Porque se ha descubierto, vamos a verlo acá en la siguiente imagen, se hizo el siguiente descubrimiento. Esto ya lo vimos. Hace relativamente poco tiempo, esta doctora Person hace lo siguiente. Del embrión en su primera división, es decir, cuando ya tiene 2 células, la doctora pinta una de rojo y una de azul. Esto por si acaso no es un embrión humano, obviamente es una experimentación en animal. Y esto aquí, si ustedes ya agudizan el ojo, se dan cuenta que este es el blastocisto. Es decir, la misma estructura, el mismo embrión, sigue su desarrollo hasta que sea un blastocisto y descubre que las células que constituyen la masa celular interna provienen de una de las células y el resto proviene de la otra célula. Esto aquí indica que el desarrollo del embrión no ha sido aleatorio, no ha sido caótico, no ha sido al azar, sino que está muy bien planificado. ¿Por qué? Porque es a partir de las células de la masa celular interna que se desarrolla propiamente el embrión y de las otras partes, de las otras células, se desarrollan las estructuras placentarias. Entonces, en este momento, cuando todavía el embrión cumple apenas 24 horas, ya hay cosas de su destino que están definidas. Por eso es que el artículo de esta doctora se llama, suena quizá un poco pretencioso, pero no deja de ser cierto, tu destino desde el día 1. Así es como se llama el artículo aparecido en esta revista Nature, que es una de las 5 principales revistas científicas actualmente.
Descubre esta doctora entonces que esa primera división tiene connotaciones importantes para la vida del individuo. Es aquí donde se define a partir de dónde se formará el cuerpo y a partir de dónde las estructuras placentarias. Pero no solamente eso, también se define ahí el eje del cuerpo, que lo vemos aquí. Esta doctora llegó a determinar en su experimentación que la primera división celular que ocurre en el día 1, al cerrar el día 1, determina este eje dorsoventral, que es el primer inicio de nuestra forma corporal. Traducido en otras palabras, ¿qué podemos decir? Que ya esta estructura de dos células, cuando tenemos 24 horas de existencia en el seno materno sin que la mujer sea consciente de que es mamá, apenas llegando a las 24 horas de existencia, ya tenemos una forma bicelular corporal, es decir, ya contamos con un eje corporal. El desarrollo no va a ser aleatorio, se sabe desde ese momento cuál va a ser la parte ventral y la parte dorsal de la persona. Es decir, dónde va, hacia qué lado va a estar el pecho y hacia qué lado va a estar la espalda, se sabe en este momento. Cuando el individuo llega a las 24 horas de existencia, cuando está constituido por dos células, ya se sabe cuál va a ser su polo ventral y su polo dorsal. Eso. Veamos ahora algunas imágenes sobre la implantación. Dije que íbamos a la fertilización, el descenso y la implantación. Fíjense, la implantación tampoco es un proceso aleatorio. En los dibujos previos, si me permiten voy a retroceder porque voy a decir algo sobre la implantación. Acá pareciera que la implantación se da donde rueda el embrión y llega a la parte más baja. Normalmente no es así. El embrión se implanta en esta parte alta. En esta parte alta normalmente. Y ahora vamos a hablar de la implantación. Dijimos que íbamos a hablar de la fecundación, del descenso y de la implantación. Aquí esta imagen es la imagen del embrión llegando a la cavidad uterina. Se distingue la forma del embrión, es blastocisto. Dijimos que el blastocisto era como una bola llena de agua con una masa celular interna, un acúmulo de masas de células hacia un polo. Y dijimos que se había descubierto que a partir de aquí se formaba el embrión propiamente y que a partir de estas células se formaban las estructuras placentarias y que se había descubierto que todas estas células provenían de una de las células que resultaban de la primera división celular y todas estas de acá provenían de la otra de las células que resultaba de la primera división celular. Entonces, tenemos ahí al blastocisto llegando a la superficie endometrial, ¿no? La cubierta interior del útero. Estamos acá en plena cavidad uterina. El embrión envía señales a la madre y la madre responde. Estamos acá a 5 días o 7 días de vida o de existencia de este embrión. La madre obviamente todavía no sabe que está embarazada. Sin embargo, se dan todos estos procesos dentro de ella. Los nombres no interesa tanto que lo sepan. Este es el factor de inhibición de la leucemia, el factor de crecimiento endometrial. Son las señales bioquímicas que envía el embrión y que son percibidos por el cuerpo de la madre que responde. Responde también a través de las hormonas para formar glándulas, para formar vasos. Es como si el embrión avisara o pidiera implantarse y la madre responde con estas señales, por ejemplo, estos pinópodos que logran observar aquí en la superficie. Es como él se va acercando al embrión, envía este factor de crecimiento epitelial y la madre forma estos pinópodos en respuesta. Para acoger, son como salidas, como que estirar la mano o los dedos para tratar de alcanzar el embrión. O forma a través de las hormonas, en respuesta a las hormonas por el estímulo que envía este factor inhibidor de la leucemia, forma glándulas, forma vasos capilares endometriales, aquí se ven, ¿no? Glándulas, capilares endometriales, todo preparando el terreno para que el embrión se implante, tenga alimentación, tenga nutrientes, esté bien irrigado y pueda desarrollarse. Todo esto se da a partir del día 5 o 7, cuando llega a la cavidad uterina. Aquí vemos que el embrión sigue su proceso de implantación. Fíjense que la superficie todavía no se cierra, la superficie del endometrio, penetra el endometrio, ¿no? Y acá está ya totalmente implantado.
totalmente sembrado en la cavidad, en el endometrio. Muy bien, esas son las bases biológicas del inicio de la vida. Y ahora veamos lo que es la anticoncepción. La anticoncepción es fácil entenderlo, es la acción y el efecto de evitar la concepción, o sea que se junten, que el óvulo sea fecundado por el espermatozoide. Consecuentemente se evita que la mujer quede embarazada. Entonces, si tenemos ahí, reconocemos el óvulo y los espermatozoides, habrá anticoncepción cuando de alguna manera logremos que no esté el óvulo presente o logremos que los espermatozoides de alguna manera no estén presentes o, en el caso de que ambos estén presentes, de alguna manera lograr que no entren en contacto. Esas serían las tres formas de hacer anticoncepción, o evitando que el óvulo esté presente, evitando que los espermatozoides estén presentes, o evitando que ambos nunca lleguen a estar en contacto. Veremos, quería mencionar simplemente para que enfatizar cómo la cuestión del lenguaje es muy importante, ¿no? Se inició en los años 60 hablando del control de la natalidad y a nivel de políticas estaba prácticamente circunscrita a los Estados Unidos. Luego, con el empuje de organismos internacionales, a finales de los años 60, muy rápidamente se comenzó a hablar de planificación familiar. Fíjense cómo cambia la terminología, pero se alude siempre a estos tres mismas acciones: esterilización, píldora anticonceptiva y aborto. Son las tres cosas, los tres medios para lograr el control de la natalidad. Siempre ha sido así, son como ramas de un mismo árbol. La finalidad, si la finalidad es el control de la natalidad, estos simplemente son los medios. Quien quiere el control de la natalidad podrá recurrir a la esterilización, al aborto o a la píldora. No existe el simple partidario de la píldora que está en contra del aborto, porque la finalidad es la misma siempre, el control de la natalidad. Entonces pasó a llamarse control de la natalidad a planificación familiar y luego, a mediados de los 90, salud sexual y reproductiva. Pero las tres expresiones son sinónimos. Ahora, salud sexual y reproductiva con mucho más peso de política internacional que iba a afectarnos a nosotros también de manera obvia. Y planteado además a manera de derechos, ¿no? En un plano legislativo político internacional cada vez más complejo y aplastante. Entonces, donde se han usado los anticonceptivos, se ha terminado aceptando el aborto. Es un poco como los anticonceptivos, un poco como que preparan el terreno, debilitan las conciencias, facilitan la aceptación del aborto. Es decir, una persona que usa anticonceptivos dice, en el momento que fallan, está mucho más propensa y dispuesta a recurrir al aborto con tal de no tener el bebé. Entonces, eso muestra que todo es parte de esta misma mentalidad anticonceptiva. Y por otra parte, donde ha aumentado el uso de anticonceptivos, siempre aumenta la tasa de abortos. Es falso esto de que los anticonceptivos disminuyen los abortos. Entonces, aborto y anticoncepción, decíamos, tiene un tronco común, que al final es esto aquí, que es esta visión despersonalizada, utilitarista de la sexualidad, de la procreación, que tiene un concepto reductivo del hombre y de su libertad, ¿no? Y esto es lo que se conoce como la mentalidad anticonceptiva, que hoy en día pesa muchísimo. Hoy día son muchos los jóvenes que se casan pretendiendo tener más de 2 hijos, muchos los que de hecho no los tienen. Se arguyen muchas situaciones. Acá no estamos entrando a juzgar casos particulares y no juzgamos a nadie. El hecho es que hay una ideología que subyace hoy de tal manera que en algún momento el hijo pasó de ser una bendición a constituirse una amenaza. Tanto es así que la mujer moderna, entre comillas, se cuida. Y la pregunta, cuando uno le pregunta a una mujer, ¿con qué te cuidas?, es una alusión implícita al anticonceptivo que usa, ¿no? Entonces, el hijo, la procreación se convirtió en una amenaza para la vida de las mujeres y de las familias. ¿En qué momento pasó? Creo que no nos dimos cuenta, pero esta mentalidad anticonceptiva ha terminado imponiéndose largamente, tanto así que es mal visto casi tener más de 2 hijos. Veamos para terminar los mecanismos de anticoncepción rápidamente. Ya estamos ubicados aquí en
en el lugar donde ocurre normalmente la fecundación. Y a ver, primer mecanismo, entonces decíamos, será evitar la ovulación. ¿Esto lo logran las píldoras? Sí, lo logran los anticonceptivos regulares, logran en un porcentaje evitar la ovulación. Ese mecanismo es propiamente anticonceptivo, como ya mencionaba en una de las diapositivas anteriores. Es decir, si se da una relación sexual y se evitó la salida del ovocito, entonces cuando lleguen los espermatozoides no encontrarán ovocito, por lo tanto no hay concepción. Segundo mecanismo, la formación de un tapón de moco o el anticonceptivo de barrera, es decir, las píldoras también logran acá espesar el moco cervical de tal manera que se forma un tapón que no es posible que los espermatozoides puedan atravesar, de tal manera que después de una relación sexual el semen queda depositado aquí en la vagina y nunca llega a pasar por el tapón de moco que lo impide. Tapón de moco que se forma por el uso de las pastillas anticonceptivas o también por los anticonceptivos de barrera, llámese preservativo. La implantación, recordemos que es un evento posterior a la concepción, porque se implanta ya un concebido, es decir, un ser humano. Sin embargo, existen dentro del grupo comúnmente conocido como anticonceptivos, un grupo de sustancias que realizan más bien una interceptación, es decir, evitan la implantación. Y ese es el caso de, por ejemplo, la píldora del día siguiente. Y por último, existen otras sustancias creadas a propósito con esta intención de arrancar al embrión ya implantado. Estos dos últimos mecanismos ya no son anticonceptivos propiamente, sino son mecanismos abortivos. Y esta es la última diapositiva que les voy a presentar en este primer video. Entonces, los anticonceptivos tienen efectos abortivos, todos los que están debajo de esa línea roja, ¿no? Los interceptores, las sustancias antiembarazo y las píldoras estroprogestínicas también. Dentro de los interceptores están, fíjense, los hormonales, que son la mini píldora, el DEPOT, que son los parches o los implantes subdérmicos, y la píldora del día siguiente. Y dentro de los mecánicos están todas las espirales y la T de cobre, que también realizan este mecanismo interceptor. Con eso hemos terminado el primer video. Muchas gracias.